¿Por qué es importante que las personas que tienen responsabilidad, conducción de personas, de un equipo de personas, sepan qué son las emociones, cómo se forman y cómo se gestionan? Principalmente porque es importante que cada uno de nosotros, o cada una de las personas que tiene esa responsabilidad, se conozca a sí mismo en relación a cómo responde ante determinado estímulo. Principalmente que se conozca a sí mismo y después que sepa cómo gestionar las emociones de las personas que tiene bajo su órbita, las personas que conduce y eventualmente las personas con las cuales tiene que interactuar desde el lugar que ocupa. Con algunas interactuará más o menos, pero es fundamental que una persona que tiene cierta jerarquía, cierto grado de responsabilidad, comprenda cuáles son los estímulos que desencadenan determinadas emociones y cuáles son las respuestas adecuadas o inadecuadas que el líder puede dar o que otra persona con la cual está interactuando puede dar. A partir de ahí, tiene que saber cómo gestionar esas emociones y los resultados. Como habrán visto en el material, nosotros seguimos acá, les comento, hay una teoría de las emociones que viene desde hace mucho tiempo, desde la década del 50-60, que se comenzó a desarrollar una teoría sobre qué son las emociones y cómo se forman o cómo se desencadenan. Y hace muy poco tiempo, en relación con esta teoría, hace 10 años aproximadamente, comenzó a surgir otra teoría que se contrapone a esta que vamos a ver, pero que todavía no es suficiente, no tiene suficiente, no hay suficientes investigaciones como para terminar de revertir la teoría que estamos viendo. La teoría que estamos viendo nosotros es la teoría de la universalidad de las emociones. Eso significa que hay emociones, y me estoy adelantando, que son innatas o primarias para todos los seres humanos, independientemente del tiempo y lugar en donde vivan. Entonces, volviendo un poco para atrás, esta teoría considera que las emociones son respuestas fisiológicas a estímulos externos e internos. Cuando se refiere cuando dice respuestas fisiológicas, se refiere a los cambios que nosotros experimentamos en nuestro cuerpo a partir de estímulos externos o internos que percibimos. Estímulos externos puede ser una amenaza, que un perro que vemos que nos viene a atacar, un auto que se nos viene encima, o cualquier cosa que implique un riesgo. Eso puede ser una amenaza externa. Ahora, un estímulo interno puede ser un recuerdo, obviamente un hecho del pasado, o una anticipación de lo que puede suceder en el futuro. Entonces, esos son estímulos internos que son construidos por nosotros en nuestra mente y que generan reacciones fisiológicas que luego nosotros percibimos y etiquetamos. Entonces, volviendo para atrás, tenemos un estímulo. Permítanme que 1200. No sé, Mariana, si podés silenciar el micrófono para que... Ahora sí. Volviendo para atrás, nosotros se nos presenta un estímulo que puede ser externo o interno, como lo dijimos hace un momento. Percibimos ese estímulo y nuestro cuerpo genera una respuesta fisiológica, que significa que nuestros órganos comienzan a funcionar de una determinada forma a la cual nosotros no estamos acostumbrados, y una vez que nosotros percibimos ese funcionamiento de distintos órganos de nuestro cuerpo, le ponemos una etiqueta que está asociada con el estímulo. Por ejemplo, si vemos que un perro se nos viene directamente a mordernos, nosotros asociamos ese estímulo y los cambios que genera nuestro cuerpo a una etiqueta que es una amenaza. Y el sentimiento que tenemos es el miedo. Entonces, ahí nosotros podemos asociar
lo que sería el pensamiento rápido asociado a la emoción con el pensamiento lento asociado al sentimiento. La emoción es lo fisiológico, el sentimiento es lo racional. ¿Se entiende? Entonces, esta es una división que no es conocida, no es muy conocida, porque todos, la mayoría de las personas tienen el concepto de emoción asociado al de sentimiento. No se distingue la emoción del sentimiento. Bueno, esta teoría es importante, ¿por qué? Porque distingue lo que es la reacción fisiológica del sentimiento. ¿Y por qué? Porque hay muchas reacciones fisiológicas que pueden ser en un contexto, pueden dar lugar a una emoción como la ansiedad, y en otro contexto pueden dar lugar a una emoción como el estrés o el nerviosismo, que no son los mismos. Entonces lo importante es entender cuáles son los estímulos que desencadenan determinadas reacciones fisiológicas en nosotros y cómo nosotros identificamos ese estímulo y lo asociamos con un estado, un sentimiento que sea adecuado para después dar una respuesta adecuada. Por lo importante de todo esto es qué respuesta le damos al sentimiento que tenemos. Si confundimos el sentimiento, la respuesta puede ser inadecuada. Ahí reside la importancia de entender esta diferencia entre emoción y sentimiento. Entonces, siguiendo con esta teoría de la universalidad de las emociones, tenemos los que consideran las emociones primarias o innatas que cualquier persona en cualquier lugar, vuelvo, cualquier persona en cualquier lugar del planeta puede identificar de la misma forma. Y esto se hizo a través de estudios con tribus que tuvieron casi nulo contacto con la sociedad occidental, con la modernidad, y se llevaron, esto fue en la década del 60, se llevaron videos y fotos con las distintas expresiones de estas emociones, de esta y muchas otras emociones, y a través de intérprete y demás se realizó una investigación con estas tribus en donde se les pedía que reconozcan qué tipo de emoción veían reflejada en los rostros de determinadas personas. Y al final, todo esto arrojó, esto y otras investigaciones en otros lugares del mundo, arrojó que la mayoría entiende a través de expresiones faciales determinadas que una persona puede estar sintiendo ira, alegría, asco, tristeza, miedo y sorpresa. La sorpresa está en discusión. La mayoría dice que son 5 las emociones primarias o innatas: ira, alegría, asco, tristeza y miedo, y hay muchos otros, pero que no son tantos, que incorporan la sorpresa como una teoría más. ¿Y cuál es la base de que sean primarias o innatas? Tiene que ver con que vienen de nacimiento, las tenemos incorporadas genéticamente, y las expresiones faciales que nosotros reflejamos ante estímulos que ocasionan cualquiera de estas emociones son las mismas en cualquier lugar del mundo. Esa es la teoría que predominó hasta hace 10 años, y a partir de 2008 aproximadamente comenzó a desarrollarse otra teoría, como le dije hace un momento, que niega que las expresiones faciales sean propias de este tipo de emociones. Es decir, dice, una teoría dice las emociones primarias tienen una huella dactilar propia, que son expresiones faciales, y la otra teoría dice no tienen ninguna huella dactilar. Digamos, eso es algo después le puedo dar material para que lean ambas teorías, pero bueno, la que hoy predomina es esta, la de la universalidad. Entonces nosotros tenemos estas emociones primarias que tienen su huella dactilar, que se pueden descubrir a través de expresiones faciales que son para todos fácilmente reconocibles, y hay muchas microexpresiones faciales que solamente pueden reconocer personas muy entrenadas, y que tienen que ver con descubrir algunos gestos por ejemplo,
el FBI se entrenó durante muchos años en estas técnicas para descubrir posibles traficantes o terroristas en los aeropuertos, y según dicen algunos informes, dio resultado. Como emociones secundarias o aprendidas, tenemos emociones que son combinaciones de las primarias. Por ejemplo, desprecio. Les traje algunos videos de ejemplo. Ustedes podrán ver acá. Les muestro el video para que puedan ver la expresión facial de la cual habla esta teoría de la universalidad de las emociones, y no tiene que ver también solamente con la expresión facial, que es lo principal y característico, sino también tiene que ver con el tono de voz y con la postura del cuerpo. Todo eso engloba lo que se puede denominarse a grandes rasgos programación neurolingüística, pero fundamentalmente son los rasgos de la cara los que demuestran algunas emociones primarias y secundarias. Presidente electo de la Unidad de los Argentinos y la vicepresidenta electa de todos los argentinos, recibiremos al presidente saliente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Bueno, fíjense. Fíjense la cara, ahí, y enseguida ya les voy a mostrar otro video que habla de las expresiones faciales, pero esta sería una cara de desprecio, ¿sí? Los rasgos que ven en la cara sería una cara de desprecio. Otra emoción secundaria o aprendida que tiene que ver con el contexto cultural es, por ejemplo, la soberbia. Acá, para los que no saben o no comprenden inglés, este video está en inglés, pero está bueno para demostrarlo. Acá hay una periodista, cuando Donald Trump estaba en la carrera como candidato a la presidencia de Estados Unidos, en este evento una periodista le dice a Donald Trump, van a escuchar la pregunta en inglés, le dice, si usted ganara, ¿qué le diría a Obama? Si usted ganara las elecciones, ¿qué le diría a Obama? Y Trump, se los adelanto, haciendo gala de un programa muy conocido, El Aprendiz, un programa con el cual se hizo muy conocido, más allá de que siempre fue conocido, le da una frase de ese programa en donde le dice, estás despedido. I was wondering what you would say to President Obama. You're fired. Bueno, todos los gestos de Donald Trump, incluso no dejando que la periodista termine con la pregunta, se adelanta y le dice, cuando le pregunta qué le diría a Obama, antes de que termine le dice, you are fired, estás despedido. Y después, los gestos que siguen después, tienen que ver con gestos de la soberbia. Un tercer ejemplo de una emoción que es cultural, la vergüenza. Y acá van a ver a esta chica, si no la reconocen, no se acuerdan, es Mónica Lewinsky. Escuchen lo que dice. In 1998, I lost my reputation and my dignity. I lost almost everything, and I almost lost my life. Fast forward 12 years to 2010, and now social media has been born. The landscape has sadly become much more populated with instances like mine, whether or not someone actually made a mistake,
And now it's for both public and private people. The consequences for some have become dire, very dire. I was on the phone with my mom in September of 2010, and we were talking about the news of a young college freshman from Rutgers University named Tyler Clementi. Sweet, sensitive, creative Tyler was secretly webcammed by his roommate while being intimate with another man. When the online world learned of this incident, the ridicule and cyberbullying ignited. A few days later, Tyler jumped from the George Washington Bridge to his death. He was Ahí ven, tercera ejemplo de una emoción secundaria, la vergüenza. Mónica Lewinsky, todos se acordarán, algunos de ustedes, quizá no, pero la mayoría sí. Mónica Lewinsky tuvo un affair con Bill Clinton, en su momento cuando era un pasante en la Casa Blanca, por el cual fue enjuiciado políticamente el expresidente, y fue uno de los primeros casos de viralización de este tipo de situaciones. Ella cuenta en esta charla TED que preparó, cuenta que ella tuvo intenciones de suicidarse a partir de esta exposición pública mundial que tuvo, y después cuenta la historia de este chico que fue grabado en forma subrepticia mientras tenía relaciones íntimas con otra persona de su mismo sexo, se publicó, y bueno, este chico sí se suicidó. A partir de ahí, Mónica Lewinsky decide salir a contar su experiencia y tratar de concientizar públicamente cuáles son los efectos de este tipo de situaciones, digamos, de viralizar situaciones íntimas que son captadas por dispositivos cada vez más útiles para este tipo de cosas. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que la vergüenza es una emoción secundaria, es cultural, y puede tener en algunos casos efectos trágicos. Y también tiene que ver con el contexto y la cultura. Para algunas cosas es muy vergonzosa y para otros no. En algunos casos hay situaciones que ameritan, en las cuales está castigado con pena de muerte, por ejemplo, en algunos países de Oriente, como la infidelidad, y en otros casos no. Entonces, la vergüenza sí es muy cultural. Pasando el tema de cuáles son emociones primarias y cuáles son emociones secundarias, viene bien traer a colación el tema de los estados de ánimo, porque también se confunde mucho emoción con sentimiento y también emoción con estado de ánimo. Y acá hay una pequeña tabla que permite distinguir la emoción de un estado de ánimo. Los estados de ánimo en general son el telón de fondo de las emociones. Ustedes vean la columna que dice variable, donde dice tiempo, la emoción siempre dura mucho menos que un estado de ánimo. Una emoción, en general, puede durar entre 5 segundos a varios minutos, pero no más que eso, después de lo cual la emoción decae y se puede dar lugar a un estado de ánimo, ¿sí? Por ejemplo, puede haber un evento que a mí me ponga muy triste. Ese evento hace que yo esté muy triste durante una curva de tiempo, y cuando baja la curva de tiempo viene un estado de ánimo de tristeza que puede durar días, semanas, meses, y cuando cuando comienza a durar meses, ya se vuelve crónico y pasa a ser una depresión. ¿Se entiende? Entonces, el estado de ánimo es como un telón de fondo en donde las emociones van apareciendo en forma intermitente. Y fundamentalmente, los estados de ánimo generalmente hacen que predominen distintos tipos de emociones. Si yo tengo un estado de ánimo triste, de tristeza,
no digo de depresión, pero sí un estado de ánimo triste, generalmente voy a ver las cosas más del lado negativo que del lado positivo. Y a la inversa, si yo tengo un estado de ánimo elevado, de alegría, puede ser que yo vea las cosas en forma mucho más positiva que negativas. Por ejemplo, si a mí me acaban de ascender, yo venía buscando un ascenso en mi trabajo y me lo dan, me avisan hoy que me ascendieron y esta tarde o mañana tengo un choque donde me chocan el auto sin ningún tipo de consecuencia, por supuesto, física, y bueno, ese choque, si yo tuviera un estado de ánimo de tristeza, de depresión, no quiero decir depresión, pero de tristeza, el choque vendría a profundizar ese estado de ánimo y a decir, a ver todo lo negativo que me está sucediendo en ese momento. Si fuera mi estado de ánimo mucho más positivo por el ascenso que me dieron en el trabajo, porque eso me puede durar varios días, varias semanas y no mucho más, como quizá muchos de ustedes lo comprobarán, que ese tipo de situaciones duran poco, no duran meses o años, duran poco. Me dieron el ascenso, puedo estar una semana, 2 semanas, 3 semanas contento, y lo que suceda negativo en ese tiempo, lo voy a ver desde un lado mucho más positivo. ¿Se entiende? Entonces el estado de ánimo es como un telón de fondo. La intensidad de la emoción es mucho más elevada que el estado de ánimo. Los cambios fisiológicos en la emoción se sienten mucho más fuertes porque son más intensos y duran mucho menos tiempo. En el estado de ánimo, los cambios fisiológicos son a veces imperceptibles, pero duran mucho más tiempo. Y los estímulos para las emociones tienen que ser más intensos y para los estados de ánimo son menos intensos. Entonces, también es importante diferenciar entre una emoción y un estado de ánimo. Siguiendo con un tema importante, no podemos profundizar, pero sí es importante entender cómo se regulan o se ecualizan las emociones. Esto tiene que ver con lo que ustedes leyeron sobre las hormonas de la felicidad. Ustedes habrán visto los videos que están presentados en la plataforma sobre dopamina, oxitocina, endorfina, cortisol y demás. Bueno, el cortisol lo dejamos de lado, pero lo que son denominadas hormonas de la felicidad son fundamentalmente sustancias químicas que intervienen directamente en nuestras emociones y estado de ánimo. Mientras mayor sea mi nivel de dopamina, más concentrado y motivado voy a estar. Mientras mayor sea mi nivel de cortisol, más estresado y preocupado voy a estar. Entonces, la forma de ecualizar o regular nuestras emociones tiene que ver con cuál es el nivel que nosotros tenemos de determinadas hormonas / neurotransmisores. Algunos son neurotransmisores, otros son hormonas, pero en general se le dice hormona. La diferencia entre una hormona y un neurotransmisor tiene que ver con que el neurotransmisor son sustancias químicas que van de neurona en neurona, pasando de neurona en neurona, y las hormonas se liberan en el torrente sanguíneo y alcanzan a todo el cuerpo. Los neurotransmisores son mucho más específicos en las localizaciones del cerebro a donde se dirigen. En cambio, las hormonas son general, se liberan en la sangre y alcanzan a todo el cuerpo. Entonces, nuestro nivel de dopamina, nuestro nivel de endorfina, nuestros niveles de serotonina, nuestros niveles de oxitocina, que son las hormonas que en general nos mantienen alerta o nos mantienen en un buen nivel de salud psicofísica, tienen que ver con qué tipo de actividad física hacemos y cuándo hacemos la actividad física, cuánto y cuándo descansamos, cuál es la calidad de nuestro descanso. En algunos casos, no solamente el sueño a la noche, sino algunos intervalos de descanso durante el día.
tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con si en algunos casos meditamos o realizamos algunas prácticas de respiración, tiene que ver con nuestra temperatura corporal y tiene que ver con nuestra exposición a la luz natural. Todo esto son algunas de las cosas que tienen que ver con cómo influyen en nuestro nivel de las hormonas que estamos comentando. Entonces, esto es fundamental. Todo esto, todo lo que les mencioné, actividad física, descanso, alimentación, meditación, temperatura, exposición, todo eso son fuentes de producción de inhibición o de producción de aminoácidos que son los que forman las hormonas y los neurotransmisores. Entonces, mientras yo pueda tener mis niveles de estas hormonas regulados, voy a poder, o sea, a ver, lo que quiero significar con esto es que si nosotros somos conscientes de la forma en que estos aspectos influyen en nuestros niveles hormonales, vamos a tener más herramientas para regular nuestras emociones en forma consciente. Si nosotros no conocemos estas fuentes que influyen en nuestros niveles hormonales, entonces estamos entregados a la regulación de nuestras emociones por fuentes que nosotros no manejamos. Por ejemplo, si nosotros no sabemos cómo está compuesta, de qué está compuesta los alimentos que consumimos, puede ser que comamos a la noche alimentos que en vez de promover que segreguemos melatonina, que es importante para que nos duermamos bien y tengamos buena calidad de sueño, segreguemos cortisol o dopamina, que nos disrumpe el sueño. ¿Se entiende? Entonces, si nos disrumpe el sueño, nuestro descanso no va a tener calidad. Si nosotros no descansamos bien, cuando nos despertemos vamos a estar cansados, independientemente de la cantidad de sueño, de horas de sueño, lo que importa es la calidad de sueño. Nosotros tenemos el sueño REM, que se llama, el sueño profundo y el sueño ligero. Los minutos de sueño REM y de sueño profundo son los que importan porque son las que más calidad de sueño nos da. Lo que nos hace descansar mucho más y consolida mejor nuestra memoria y estamos descansados al otro día. Si nosotros tenemos muchos más minutos de sueño liviano que de sueño profundo, de sueño REM, nos vamos a despertar cansados aún cuando hayamos dormido 8, 9 o 10 horas de sueño. Entonces, es importante conocer cómo funcionan estas fuentes, cómo inciden en nuestros niveles hormonales. La exposición a la luz natural es algo de lo que no mucha gente habla, pero es muy importante. Exponernos a la luz del día, a la mañana temprano, ayuda a que el cuerpo setee su ritmo circadiano, que se llama, es decir, nosotros tenemos un ritmo alrededor del día, lo hablamos esto en una de las videoconferencias, en donde algunos se duermen más tarde y se despiertan más tarde, otros se duermen más temprano, se despiertan más temprano, y en función de eso, el momento de productividad del día va variando. Algunos son muy productivos muy temprano a la mañana, otros son a media mañana y otros son ya casi comenzando el mediodía. Después viene un valle en donde la productividad disminuye, cae nuestro nivel de atención y después vuelve a subir un poquito hacia la tarde y después ya cae de vuelta hacia la noche. Ese ritmo que le estoy comentando tiene que ver con nuestra exposición a la luz del día, porque cuando nosotros vemos la luz del día hay una serie de neuronas en nuestros nervios ópticos que va directo a un reloj que tenemos dentro del cerebro en donde dice estamos hoy, ¿qué hora del día es? Es temprano en el día, por lo que yo tengo que generar cortisol y adrenalina, que son hormonas que nos activan, que nos llevan a movernos. Entonces, se activan esas hormonas, yo me pongo productivo y después decae el nivel de hormonas y comienza el valle del cual estoy hablando. Bueno,
el tema de la exposición a la luz natural es importante, y esto también es importante tenerlo en cuenta para los ambientes de trabajo. Los ambientes de trabajo que son oscuros, en general, tienden a bajar la productividad. Es importante que los ambientes de trabajo no solamente sean iluminados, sino tengan buena ventilación. De eso mucha gente se dio cuenta ahora a partir del tema del COVID, en donde se ventilan mucho más los ambientes de trabajo, en donde una buena ventilación implica mayor volumen de oxígeno dentro de lugares que por ahí tienen mucha gente trabajando y poco espacio. Mucha gente trabajando y poco espacio implica mayor consumo de oxígeno, y cuando baja el nivel de oxígeno comienza una forma de letargo. Comienzan a sentirse adormecidos. Entonces eso también influye en el tema de la productividad. Bueno, todo esto son como lo dice el título, cómo ecualizar las emociones, es decir, cómo uno va tocando algunas de estas fuentes para mejorar los distintos niveles de hormonas que nosotros tenemos para manejar o gestionar de mejor forma nuestras emociones. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Entender cómo funciona esto es complicado, pero hay mucho contenido en Internet, fundamentalmente en YouTube. Yo les recomiendo que busquen y comiencen a estudiar, los que quieran entender cómo influye en su estado de ánimo y en sus emociones, fundamentalmente la dopamina, la oxitocina, la serotonina y el cortisol, que es lo que vamos a ver ahora. Enseguida, en realidad. Acá les comentaba el tema de las microexpresiones faciales. Este es un video que está basado en una serie. Quizá alguno de ustedes vio la serie, que se llama Lie to Me. Esa serie está hecha con la dirección técnica en todo lo que tiene que ver con las emociones de el psicólogo que más estudió este tema, que se llama Paul Ekman. Paul Ekman es el que desarrolló todo un código facial para identificar los distintos tipos de emociones, no solamente las expresiones que cualquiera de nosotros puede percibir, sino las microexpresiones que solamente un experto puede percibir. Entonces, acá está, fundamentalmente ustedes, acá están las expresiones que son más fáciles de percibir. Si ustedes ven, hay una serie, el que pueda ver la serie la puede ver. Asco, nariz arrugada, labio superior levantado. Tristeza, párpados superiores caídos, mirada perdida, los extremos de los labios apuntando para abajo, ustedes verán. Enojo o enfado, se frunce el ceño, la mirada es penetrante, los labios apretados. Miedo, que también, a ver, hay muchas de estas expresiones que pueden también ser etiquetadas. Esta podría ser de sorpresa, por ejemplo. Hay muchas expresiones o microexpresiones que no son detectables, que uno puede entender según el contexto si es miedo o es sorpresa. El miedo, a ver si sigue el video. El desprecio, si ustedes ven, cuando vimos el video de Cristina y Mauricio, Cristina tiene este mismo gesto en su boca. Es muy parecida la gestualidad en el rostro de Cristina a este gesto. Entonces, más allá de que el contexto permite inferir que hay cierto desprecio de Cristina por Macri, recíproco en realidad diría yo, el gesto aparte que Cristina es muy gestual, hay gente que es mucho más gestual que otras, bueno, este es el gesto que tiene Cristina cuando saluda a Macri en la asunción de Alberto Fernández.
Y después hay otros, felicidad. Fíjense que este es uno de los gestos que mejor se puede identificar cuando es falso. ¿Por qué? Porque el gesto de felicidad o la sonrisa real o sincera implica que no solamente los labios están levantados, las comisuras están levemente levantadas, sino que también hay una arruga a los costados de los ojos. Esto se llama el músculo cigomático ocular. Este músculo, son muy pocas personas las que pueden mover este músculo en forma voluntaria. Son muy pocas y necesitan mucho entrenamiento. En cambio, la boca, las comisuras de los labios sí se puede mover. Cuando la sonrisa es sincera, ¿sí?, este músculo también se arruga. Esto funciona porque acá hay un músculo que tira del de arriba. Entonces, el gesto es sincero. Cuando la sonrisa no es sincera, cuando es una sonrisa forzada o falsa, van a ver que acá hay un mínimo movimiento, que las patas de gallo en general no se forman. Solamente el gesto está acá, en el cuadro de la boca. Entonces, hay muchas de ese tipo de expresiones que a nosotros nos permiten entender cuando una persona es sincera o no es sincera en las emociones que demuestra o que pretende demostrar. Y eso es importante en una persona que tiene cierta responsabilidad, que tiene un cargo o una posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque muchas decisiones que se toman en ese ámbito tienen que ver con la lectura que uno hace de los gestos, tanto de la cara como del cuerpo y del tono, antes que lo que dice la persona. Hay una nota sobre una reunión entre Bush y Saddam Hussein en la guerra de Kuwait, en donde se estaba llegando supuestamente a un acuerdo, y el hermano de Saddam Hussein, que se decía que era experto en la lectura de gestos, le dice a Saddam Hussein: no creo en Bush, no está mintiendo, lo vi en su cara. Y a partir de ahí Saddam Hussein patea el tablero y no, según Estados Unidos, no hubo otra alternativa que invadir Kuwait. Pero bueno, hay un código facial que tiene todas las microexpresiones de todas las emociones, que está en YouTube, por supuesto, el que le interesa lo puede ver, y también hay libros de este psicólogo investigador Paul Ekman, en donde también dice cómo detectar mentiras a través de la lectura de los gestos, no solamente de los gestos, como dije, también de la postura corporal y del tono de voz. Y en cuanto a la postura corporal, fundamentalmente de las manos y de los hombros. Yo tengo, después le voy a pasar un libro que tiene que ver con el tema de la lectura de los gestos, pero le quiero pasar antes el de Paul Ekman, el principal, El rostro de las emociones, que ya se lo voy a mostrar y después se lo voy a pasar. Bueno, este Paul Ekman y una serie de renombrados neurocientíficos se juntaron con el Dalai Lama. El Dalai Lama es una de las personas que impulsó la investigación neurocientífica de la meditación y de cómo la meditación transforma los circuitos neuronales de las personas que la practican diariamente. Y a partir de ahí vino una relación entre estos grupos de neurocientíficos, fundamentalmente este psicólogo Paul Ekman y el Dalai Lama, en donde le encargó que desarrolle una página web en donde ponga algunas cuestiones básicas sobre las emociones. Y surgió este atlas. Si alguno capaz que lo pudo ver, se los muestro rápidamente para que sepan de qué se trata y más o menos entiendan cuál es la utilidad de esto. Esta página hace un rato estaba funcionando mal. Espero que ahora esté bien. Este es el resultado de muchas conversaciones entre el Dalai Lama y estos neurocientíficos. Esto sería el resumen de todo. Entonces, acá ustedes lo que pueden ver es
una línea de tiempo que ilustra cómo se generaría una emoción, ¿sí? Acá tienen ustedes una condición previa, por ejemplo, leer noticias aterradoras, ¿sí? Un evento, o sea, leer noticias aterradoras sería como el telón de fondo que a mí me está preparando para reaccionar de determinada forma ante un evento. Tengo un amigo que se enoja conmigo y yo percibo que el enojo de ese amigo lo percibo como un abandono. Esto es relacionado con el miedo. Perdón, me aparecen estas notificaciones. ¿Qué pasa cuando se presenta este evento? Acá tengo los cambios fisiológicos, mi corazón comienza a palpitar, ¿sí? Se aumenta mi presión, y yo percibo esto sería la reacción fisiológica, la emoción, y esto sería el sentimiento. Siento que mi corazón comienza a palpitar, lo etiqueto como un miedo, y espero que mi amigo se vaya. Digamos, este no es el mejor ejemplo, hay varios ejemplos, pero era el que tenía cargado. Entonces, ¿qué respondo yo ante esto? Bueno, puedo recordar que somos amigos, sería una respuesta constructiva, según este mapa. Puedo tener una respuesta destructiva, imagino que se va, puedo tener una respuesta ambigua, algo más. Como le decía, no es la mejor, por ejemplo, esta sí es mejor, mira, no dormí mucho, tengo un telón de fondo, un amigo se enoja conmigo, me recuerda a un matón, me pongo tenso, me enojo, me siento atacado, entonces puedo tener una respuesta constructiva, me alejo, tomo un descanso para no responder en forma violenta, puedo discutir, sería una respuesta destructiva, o puedo evitarlo, sería una respuesta ambigua. Esto es una línea de tiempo de cómo actúa una emoción de acuerdo a todos los estudios que se fueron realizando entre estos investigadores y también el Dalai Lama. Acá a mí lo que más me interesa que ustedes puedan ver tiene que ver con familia de emociones. Lo que en el material que vieron de la plataforma se llama familia de emociones. A las emociones primarias le corresponde una intensidad. Entonces, si ustedes entran acá donde dice experiencia y seleccionan una de las emociones, ustedes van a ver que hay una familia de emociones. Dentro de la emoción del miedo y de acuerdo a la intensidad de ese miedo, yo tengo distintos tipos de emociones. Y esto es lo importante de identificar los distintos tipos de emociones. Saber que hay distintas intensidades de miedo, puede ser mínima, una inquietud, si voy subiendo en intensidad me pongo nervioso, me pongo ansioso, me pongo temeroso, me desespero, entro en pánico, siento horror o siento terror, de acuerdo a la intensidad de la emoción que tiene que ver con el estímulo externo o interno que se me está presentando. Lo importante no es qué tipo de etiqueta le ponen en este mapa, digamos. Lo importante acá es sí tener en cuenta que hay distintas intensidades dentro de una emoción y que yo tengo que conocer, fundamentalmente conocerme a mí mismo para saber cómo responder a esa emoción de acuerdo a la intensidad. Acá tiene la respuesta que se le podría dar a las distintas emociones que siento de acuerdo a la intensidad. En una podría evitar el estímulo, en otra me podría paralizar, podría solamente preocuparme, podría retirarme, podría rumiar, titubear, vociferar, gritar. No es, yo creo que acá lo importante no es lo que dice el Atlas, sino lo que ilustra. Cada uno de ustedes puede, por ejemplo, yo en cuanto a la ira o al enojo, en general
yo lo categorizo como una incomodidad en el menor nivel, una molestia, un enojo y furia o ira. Incomodidad, molestia, enojo y furia. Entonces, dentro de ese rango de intensidad, de menor a mayor, cuando algo siento que me molesta, yo digo, ¿esto me incomoda o me molesta? ¿O me enoja? ¿O me pone furioso? Bueno, furioso es algo que es bastante perceptible, pero entre incomodidad y molestia, o entre molestia y enojo, puede haber matices. Entonces yo tengo que definir si esto es solamente una incomodidad para mí. Mi respuesta adecuada no es que me ponga a discutir o a vociferar con una persona. O sea, tengo que encontrar una respuesta que sea adecuada a la intensidad de la emoción que estoy sintiendo. Bueno, mucha gente responde de acuerdo a furia ante estímulos que solamente dan lugar a incomodidad o molestia. Eso tiene que ver con cosas que pueden traer de otros ámbitos. En el trabajo yo muchas veces vi gente que explota ante la menor molestia que puede venir de un compañero de trabajo o de una situación cotidiana que puede ocurrir en el ámbito laboral, explota. ¿Por qué? Porque viene acarreando cosas que vienen de otro ámbito que puede ser, o fundamentalmente puede ser el familiar. Trae problemas en otros ámbitos que después se descargan en el trabajo, o a la inversa. Problemas que en el trabajo suceden pero que no se pueden exteriorizar y explotan en la casa cuando llegan y la comida está fría, o sucede cualquier cosa que es una nimiedad, pero que la persona responde en forma desproporcionada. Bueno, lo importante para una persona que tiene cargo jerárquico, responsabilidad y que tiene que conducir a un grupo de personas es que sepa primero cómo gestionar sus propias emociones, cómo identificar la intensidad de una emoción dentro de determinada familia, si está contento, si está nervioso o está ansioso, que es muy difícil. La ansiedad generalmente tiene que ver con un estímulo positivo y el nerviosismo con uno negativo. Por ejemplo, un ejemplo de esto son los deportistas. Cuando los deportistas en general, ante la competencia inminente, antes de jugar un partido de tenis, un partido de fútbol o lo que sea, le preguntan si están nerviosos, en general contestan, no, estoy ansioso. ¿Por qué? Porque la ansiedad implica que están en un estado de alerta en donde ellos quieren entrar a poner en juego su destreza. El nerviosismo, al contrario, tiene que ver cuando una persona sabe que tiene que enfrentar una situación y no sabe o siente que no tiene las herramientas adecuadas para enfrentarla, entonces se pone nervioso, se estresa. Bueno, el tema es cómo yo identifico qué emoción estoy sintiendo, que en algunos casos pueden ser muy sutiles las diferencias, y cuál es la respuesta adecuada ante esa emoción. Para eso sirve este atlas, digamos, para entender cuáles son las diferentes intensidades que uno tiene en las distintas emociones, cuáles son las diferentes respuestas que puede dar ante las diferentes intensidades. Y lo importante es que hay que entrenarse. Eso no sucede, no lo hace uno en forma inconsciente. Uno tiene que entrenar y entrenar y entrenar para regular sus emociones. Una de las prácticas que nos permite a nosotros entrenar la regulación de emociones tiene que ver con la meditación. La meditación, sobre todo la de atención plena, cuando ustedes ven la meditación que tiene que ver con concentrarse en la respiración o en un punto, y cuando uno siente que la atención se va de la respiración o se va del punto, tiene que volver y mantener la atención. Bueno, eso no es nada más ni nada menos que entrenar la atención, y eso nos permite a nosotros poner
una pausa entre el estímulo y la emoción y la respuesta racional. Digamos, hay una frase de Víctor Frank. Víctor Frank fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, en donde perdió a toda su familia, esposa, hijos, padre y demás. Una de las frases que tiene este psiquiatra, que después se hizo también famoso, fue el creador de la logoterapia y demás, una de las frases que dijo, y que tiene mucha razón, tiene que ver con que entre el estímulo y la respuesta hay un periodo de tiempo en donde nosotros somos los dueños de esa respuesta. Somos amo y señor. Digamos, si nosotros ponemos una pausa entre el estímulo y la respuesta, podemos responder de mejor forma o de forma adecuada a ese estímulo. Y eso tiene que ver también con un tema de cableado neuronal, en donde la información que percibimos va primero a una zona que se llama amígdala, que tenemos en el cerebro, que es la zona que responde sobre todo a los estímulos de amenaza que nos generan miedo, y esa respuesta es automática, tiene que ver con el pensamiento uno, el pensamiento rápido, el emocional. Entonces nosotros, la información va a la amígdala, y ahí inmediatamente, si nosotros respondemos en ese momento, nuestra respuesta va a ser emocional o intuitiva. Si nosotros hacemos lo que dice la sabiduría popular, contar hasta 10, ese contar hasta 10 permite que la información vaya, no solamente llegue a la amígdala, sino llegue a la corteza prefrontal, que es la parte racional que tenemos, y en lugar de responder en forma emocional, comenzamos a procesar la información en forma racional, y ahí podemos decir, a ver, esta persona con la que yo estoy discutiendo no tiene la culpa de todo lo que me está pasando en mi familia, todas las situaciones familiares que tengo, entonces no me voy a desquitar con esta persona, le voy a decir, mira, no estoy en condiciones de discutir ahora, hablamos de este tema mañana, y me voy. ¿Se entiende? Entonces, y eso tiene que ver con el pensamiento lento, el sistema 2, la parte racional. Eso es lo importante de entender cómo gestionar las emociones, que también tiene que ver cómo gestionamos nuestro comportamiento diario en relación con alimentación, descanso, actividad física y demás. Todo eso implica distintos niveles de hormonas, y las hormonas implican distintos estados de ánimo y emociones. Como para ir terminando, vuelvo a la presentación. Estos son los dos libros que yo les recomiendo. El rostro de las emociones, yo se lo voy a compartir, lo tengo digital. Este es la base para entender todo lo que estuvimos hablando. Este no lo tengo en digital, pero si lo pueden conseguir, se los recomiendo. El de En busca de Espinosa, Antonio Damasio, ya tiene una perspectiva neurobiológica. Acá en el rostro de las emociones se habla desde un punto de vista psicológico, y en busca de Espinosa se habla desde un punto de vista biológico. El de Damasio habla mucho más de hormonas, neurotransmisores y demás, y el rostro de las emociones habla mucho más de estados de ánimo, emociones, expresiones faciales y demás. Se lo voy a compartir en un rato, se lo recomiendo. Independientemente de eso, hay muchos otros libros y contenido en internet y en YouTube, donde ustedes pueden indagar y obviamente pueden aprender muchísimo más. Con esto terminaría esta presentación y abro para que ustedes compartan las experiencias que quieran compartir, observaciones, sugerencias, lo que tengan. Todo lo que tiene que ver con fundamentalmente dopamina y cortisol,
del cortisol no hablamos, pero vamos a hablar en motivación y también en equipos de trabajo. Digamos, todo eso tiene que ver con cómo nosotros conseguimos, planteamos objetivos. Cuando arrancamos con el programa dijimos que es fundamental tener una visión, plantearnos un lugar a donde queremos llegar y saber el lugar donde estamos parados. Y en el medio poner objetivos intermedios y esos objetivos desagregarlos de metas. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la dopamina? Bueno, la dopamina, lo vamos a ver en la próxima, en la sesión de motivación, la dopamina no es la hormona de la recompensa, sino que es la hormona que nos pone a nosotros en el camino hacia la recompensa. Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo que está motivado y comprometido para lograr metas y objetivos, esas metas y objetivos se traducen cotidianamente en dopamina. Si yo no logro motivar a mi equipo de trabajo, si no, yo no logro elevar sus niveles de dopamina más allá de todo lo que estuvimos conversando sobre la actividad física, el descanso, etc. Si yo no logro hacerlo, bueno, la gente va a tener mucha menor productividad de la que tendría si yo lograra hacerlo. Incluso si yo sé cuáles son, si yo sé cuáles son cuál es la calidad de sueño de mi equipo de trabajo. Si yo tengo un equipo de trabajo chico, yo puedo saber cómo duermen. Si son 5 personas, yo le puedo preguntar, che, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo dormiste anoche? ¿Esta semana descansaste bien? ¿Estás haciendo actividad física? La actividad física es fundamental. Le voy a compartir después un par de videos que hablan de cómo la actividad física mejora nuestra salud, no solamente física, sino psíquica, psicofísica, y cómo eso contribuye a que nosotros estemos mucho más alerta en la mañana temprano, y eso sumado a la calidad del sueño. Es decir, si yo tengo un equipo de trabajo relativamente chico, yo me puedo, como líder de ese equipo, yo me puedo preocupar por cómo se alimentan, cómo descansan, si hacen actividad física. Fundamentalmente, yo puedo trabajar para que tengan un ambiente de trabajo iluminado, ventilado, que tenga una distribución que sea una distribución equitativa para lo que tiene que ver con las distintas tareas que cada uno tiene. Digamos, hay distintos, todo lo que yo le dije, que es difícil ya gestionarlo para uno mismo. Una persona que tiene responsabilidades de conducción y liderazgo, no solamente tiene que hacerlo para sí mismo, sino también tiene que hacerlo en relación con esas personas que tienen que forman parte de su equipo de trabajo. Entonces, esto es fundamental, y todo esto hace al clima laboral. Y el clima laboral, como todos saben, es importante para sostener un estado de ánimo relativamente positivo, y ese estado de ánimo dé lugar a emociones positivas en forma intermitente. Entonces, todo esto que estuvimos viendo de dopamina, serotonina, endorfina y cortisol, también lo vamos a ver en las próximas sesiones. Me están diciendo que ya tienen que ir algunos. Si tienen alguna experiencia, observación, sugerencia para hacer, me lo pueden decir ahora, pueden habilitar sus micrófonos. Si no lo tienen, damos por terminada la clase